Estamos en vivo. Dari, tú ibas a comenzar. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Pensamientos. Hasta que se conecte las personas y nos acompañen en este nuevo live sobre educación y COVID-19, vamos a reproducir un video. Ya tenemos también a las otras dos personas que van a acompañarnos compartiendo su experiencia y su conocimiento el día de hoy. Y bueno, mientras... Deme un segundito. Está agregada ya una persona, solo falta una persona más. Y ya, ahora sí estamos ya están todos los invitados y estamos también las personas que vamos a moderar el encuentro. Como les dijimos, para empezar, les damos la bienvenida a Gloria, a Oscar y a Jessica, pero primero vamos a escuchar y ver un pequeño video acerca de la educación y bueno, de una experiencia en concreto que nos pudieran compartir. Y luego ya empezamos con el conversatorio. Me confirman, porfa, si se ve la pantalla. No se reproduce el video. El COVID-19 me afectó a mí a nivel de estudios. No solo porque, bueno, este era mi último año de colegio y no me voy a graduar. El COVID-19 me afectó a mí a nivel de estudios. No solo porque, bueno, este era mi último año de colegio y no me voy a graduar como se debe, por así decirlo, pero no solo es por esa parte de que no voy a poder ver a mis amigos graduarse conmigo y etcétera, sino también me afectó en el momento en que las clases se hicieron en línea y no tuve la correcta educación en sus últimos meses, como debería de ser, como son en las clases presenciales. En eso me afectó el COVID-19. Bueno, con esto como una pequeña introducción, vamos a empezar con el conversatorio. Muchas gracias de nuevo a las personas que se conectaron y a la organización de Tejiendo Pensamientos. Tenemos 3 invitados súper importantes ahora que nos van a hablar desde su lugar también para comprender todo el contexto que se ha venido desenvolviendo en la emergencia sanitaria en cuanto a educación. Hola, Dari. Estás sin audio, Río. Estás con el micrófono. Sí, perdón. Como les decía, no, bienvenidos a todos y todas. Gracias por conectarse una vez más con nosotros en Tejiendo Pensamientos. El día de hoy charlaremos sobre la educación en tiempos de COVID-19. Como dijo Magali, tenemos invitados especiales que nos brindarán opiniones importantes a partir de su experiencia. Está con nosotros Oscar Villarreal. Oscar Villarreal es director de educación del distrito Tulcán-Huaca. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Darío. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos ustedes, queridos jóvenes, que nos han invitado para participar en este conversatorio. Y encantado, he aceptado esta invitación porque prácticamente los jóvenes son los que nos llenan siempre de energía y son a quienes nosotros tomamos como referencia para poder continuar con el trabajo que siempre lo hemos realizado. Muchas gracias, Oscar. Bueno, sabemos que una parte fundamental dentro del sistema educativo son los docentes y es por eso que nos acompaña Jessica Montenegro, docente del Bachillerato en Ciencias Sociales, de la Unidad Físico-Misional de Sagrados Corazones. Bienvenida, Jessica. Muy buenas tardes, gracias chicos a ustedes por proponer estos espacios, por
ir tejiendo pensamientos desde las vivencias propias de cada sector, estudiantes, autoridades, docentes en este caso. Agradezco la invitación a ustedes y en esta ocasión, a título personal, sin representar a ningún grupo de docentes, voy a emitir algunos de los criterios y pensamientos precisamente respecto a la educación en tiempos de COVID. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos como parte fundamental de este encuentro también, como decía Gaby, hemos escogido diversos sectores y tenemos la participación de Gloria Inga. Ella es estudiante del Colegio Consejo Provincial y bueno, también forma parte de 29M secundarios organizándose. Bienvenida, Sí, Gloria. buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, yo pertenezco al 29M y nosotros creemos que es fundamental que los estudiantes generemos nuevos tipos de organización, que los estudiantes estemos conscientes de la educación que recibimos y a su vez también la critiquemos. Entonces es por eso que nosotros ya llevamos algún tiempo trabajando independientemente, organizadamente, autogestionadamente con todos los estudiantes de varios colegios. Entonces, para nosotros es fundamental eso. Y bueno, ahora en el contexto de la educación en línea, nosotros hemos incluso también dado foros, realizado algunas cosas para mostrar las falencias como tal de la educación en línea y también para presentar como nuestro discurso y nuestra propuesta. Muchas gracias, Gloria. Y justo precisamente tratando de contextualizar un poco lo que ha sido la educación en línea, es que los hemos invitado a los tres, agradecerles por la participación y bueno, como para tener un poco más claro el panorama, queremos tratar sobre cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar los estudiantes y bueno, también los docentes y en general el sistema educativo, pero también tener en cuenta que no todos hemos tenido las mismas realidades, que la educación en línea no ha sido para todos por falta de conectividad, que hay muchas falencias que todavía se deben solucionar y por eso es que hemos invitado a tres partes fundamentales del sistema educativo, ya que el COVID también es algo que es totalmente nuevo, que nunca antes se había atravesado y que por eso mismo se necesita espacios en donde se pueda llegar a conocer las necesidades de los estudiantes, de los docentes y bueno, también tener como claro las responsabilidades que tiene el sistema educativo en solventarlas. Y para eso vamos a empezar con el conversatorio en sí. Lo que nosotros intentamos como espacio es hacer que se abra una conversación como tal, no solo hacerles preguntas así tan esquemáticamente, sino que cada uno pueda ir conversando acerca desde su lugar cómo ha ido viviendo este tema de la pandemia. Entonces, Dari, ¿con qué empezamos? Sí, bueno, queríamos saber más o menos que nos cuenten desde su experiencia, como dijo mi compañera, más o menos tenemos entendido que el gobierno ha lanzado el 16 de marzo de 2020 un portal web. Entonces queremos saber si esta herramienta de verdad fue usada o utilizaron otros tipos de mecanismos, porque ya acabó el periodo escolar, ¿no? Entonces, saber qué otras herramientas, además de estas, se utilizó y qué tan efectivas han sido. Bueno, esto es para mí la pregunta, ¿o con quién? Sí, con todos, pero Oscar, si puedes respondernos. Sí, me gustaría iniciar. Muchas gracias, Mari, por esta pregunta. Sí, precisamente en lo que corresponde al teletrabajo y a lo que son los estudios en línea de manera virtual, a raíz de la declaratoria de emergencia, la ministra de Educación, precisamente a partir del 16 de marzo, primero se estableció una fase de suspensión de clases y un periodo de refuerzo en lo que corresponde a todo lo que es la jornada académica. Hubo que suspender en vista de que esta fue una situación que nos tomó desprevenidos a todos. Hablando a todos, estamos hablando del Estado en general, ¿no? Tanto gobierno central como instituciones públicas y privadas en todo nivel. Y obviamente no fue un tema únicamente nacional, como es de conocimiento, fue una declaratoria
a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que dijo, hay una pandemia y cada estado, en este caso, debía hacer lo que correspondía. Todos, desde la ambigüedad del conocimiento de cómo es esto de una pandemia, desde el desconocimiento absoluto, la inexperiencia absoluta, desde los más altos niveles de directivos, ¿no?, a nivel del gobierno, hasta la ciudadanía en general. Absolutamente nadie tenía idea de lo que se venía, y por lo tanto, a partir de esto, el Ministerio de Educación primero suspendió las clases y posteriormente estableció esta línea de trabajo a través de las plataformas. Entonces, el Ministerio de Educación ha elaborado unas plataformas que son recursos educativos, pero aquí hay que dar a conocer y hay que resaltar que esta plataforma no es nueva, esta ya existía desde hace algunos años atrás, únicamente que esa plataforma estaba destinada para la utilización de los docentes como un recurso, por decirlo así, a manera de biblioteca, cuando los docentes necesitaban recurrir a algún tema que tenga que ver con el cumplimiento de la normativa, con el cumplimiento del currículo. Entonces, todos los temas subidos en esta plataforma han estado permanentemente ahí. Cuando se presentó esto de la emergencia, absolutamente todos se volcaron hacia la plataforma, ¿no? La de recursos educativos, precisamente se llamaba Recursos Educativos 2, donde toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, podían acceder para que a partir de eso puedan desarrollar las actividades académicas que desde la parte docente se encaminaba. Entonces, en el camino se presentaron algunas dificultades, porque primeramente hay que entender que todo el sistema educativo, al pasar a una actividad de refuerzo, los padres de familia fueron quienes sintieron el peso, ¿no?, de ese traslado de la jornada matutina. Por lo general, todo el trabajo que se hace en las mañanas en la escuela o en el colegio se trasladó a las casas. Y esto fue como una avalancha, digamos, de responsabilidades que se presentaron, sobre todo porque había docentes que todavía no lograban concebir la idea de en lo que estábamos atravesando, porque hay maestros, por ejemplo, que ya tienen 20 años de experiencia, 25 años de experiencia, nunca han utilizado recursos tecnológicos y de pronto su metodología era efectiva. La utilizaban siempre con los estudiantes en un mismo mecanismo y siempre con la exigencia que caracteriza alguna asignatura en particular. No estoy hablando de algo específico, sino más bien en la generalidad sí encontramos casos de docentes que tienen como ese trazo, ¿no? Un trazo metodológico, una forma de vida, un deber ser docente, que ellos lo han ido como moldeando y lo han ido perfeccionando con el transcurso de los años. El rato menos pensado eso se vino abajo y los docentes tuvieron que recurrir a recursos tecnológicos, recurrir a aprender a conocer el uso de herramientas, de plataformas, el uso de, por ejemplo, de estas herramientas para las videoconferencias, etcétera, para poder trabajar con los estudiantes. Sumado a eso, se presentó el problema de que los estudiantes no todos los estudiantes contaban con Internet, y en la medida como pasaba el tiempo, empezaban a bajar los niveles de quienes contaban por Internet. Por ejemplo, en una primera parte hicimos como una revisión a raíz de cada autoridad que nos presentó la información de todas las unidades educativas y nos decían que el 80% de estudiantes de las unidades educativas a nivel del distrito, que estamos hablando de alrededor de 25,000 estudiantes, nos decían que el 80% tenían acceso a Internet. Después de un mes y medio aproximadamente, y volvimos a hacer un nuevo monitoreo sobre esto, y habíamos visto que ha bajado al 60%, 65% aproximadamente. Había bajado el acceso a Internet por parte de los estudiantes. ¿Qué es lo que pasó? Que en el transcurso de este tiempo las familias ya no tenían para pagar la cuenta de Internet. Eso es lo que pasó. Ya no tenían, los recursos empezaron a escasearse y eso hizo que bajen los niveles. En este sentido, el Ministerio de Educación en su momento hizo un plan para dar esa alternativa a los estudiantes que no contaban con estos recursos para que ellos tengan
radio y televisión, programas de radio y televisión, donde se dictaban las clases en base a un plan que se denominó Plan Educativo Trabajemos Juntos en Casa, que se lo elaboró posteriormente a la temporada de refuerzo, es decir, la temporada de refuerzo duró del 16 de marzo al 30 de abril. A partir del 4 de mayo se retomaron las clases, ya dejaron de estar suspendidas y se implementó un plan educativo que se llama Aprendamos Juntos en Casa, desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio, prácticamente. Entonces, a partir de eso, los estudiantes empezaron ya a desarrollar las actividades académicas en 3 niveles, ¿no? Entonces, el primero es quienes tenían acceso a internet y telefonía. El segundo, para quienes tenían acceso a radio y televisión. Y se nos presentó también en el camino un tercer segmento que era una población muy importante, la población que vive en las comunidades, los estudiantes que viven en los sectores, por ejemplo, de Maldonado, Chicalto, Bardonoso, Mariscal Sucre, sectores que viven en lugares donde no hay señal de radio, televisión, ni internet, tampoco telefonía. Ahí se diseñaron unas fichas pedagógicas que se hizo llegar a los estudiantes cada semana. Yo me empoderé con los compañeros del distrito, fuimos personalmente a entregar estas fichas porque nuestro propósito era asegurar que los estudiantes tengan esa accesibilidad, porque era uno de los temas cuestionados por parte de la comunidad educativa en cuanto a la accesibilidad de estos estudiantes. Entonces, así fue que se ha trabajado y ahora ya podemos decir, este día martes finalizaron las clases. Estamos en la etapa de entrega de portafolios estudiantiles y podemos decir que hemos logrado sostener todo este aparataje educativo bastante exigente, pero gracias al compromiso de los compañeros docentes, quienes han hecho un esfuerzo extraordinario, hemos logrado salir adelante con el trabajo. Obviamente siempre el liderazgo de las autoridades de cada unidad educativa marca pauta para llevar adelante todo esto. Unos con más ímpetu, otros con menos. Al principio había una cierta parte de inseguridad por parte de las autoridades porque no sabíamos qué es lo que se venía. Sin embargo, nosotros y siempre estuvimos trabajando de la mano de los padres de familia, las autoridades, los estudiantes en reuniones como estas. Nos reuníamos el primer mes y medio aproximadamente. Tuvimos bastantes reuniones todos los días, precisamente para ir trabajando sobre los temas, los desafíos que se iban presentando día a día. Así lo hemos logrado. Entonces, esta plataforma, esta forma de trabajar en línea, yo me atrevo a decir que en la actualidad nos ha dejado como una nueva enseñanza, ¿no? Todo lo que es el sistema educativo ha logrado sostener el trabajo en línea con los estudiantes y esta es una modalidad que prácticamente en la universidad se la estaba manteniendo. O sea, es decir, para quienes estuvimos en la universidad, era común que a nosotros nos manden tareas en línea, que tengamos que subir al aula virtual, etcétera. Pero esto no pasaba en la escuela y en el colegio, no era tan común. Ahora es común, ahora es bastante conocido, incluso es genial, es interesante ver cómo los jóvenes, los estudiantes desarrollan más rápido las habilidades tecnológicas, mucho más rápido que los docentes y por lo tanto esa es una medida de presión y de exigencia para que el sector educativo se prepare cada día más, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Es importante señalar para todos los que nos están escuchando y viendo que Oscar está hablando del sistema de Tulcán, ¿no? Y de ahí las generalidades que han pasado en el país también, o este caso es solo en Tulcán. Bueno, yo estoy hablando a nivel general, obviamente como director distrital San Pedro de Huaca, Tulcán, estamos trabajando nosotros en función de 2 cantones, pero nuestra referencia no es solamente en relación a lo que ha pasado en Tulcán, porque estamos en contacto permanentemente con nuestros directores distritales, compañero Washington Mafla de Montúfar Bolívar y la compañera Lourdes del Hierro de Espejo Mira, la compañera Magíster Verónica Silva, la coordinadora zonal 1, que abarca las 4 provincias del norte, Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, y de la mano con la ministra de Educación, con quienes todos los días nosotros teníamos algún tipo de referencia, de lineamiento, de indicación,
en base al control y al monitoreo que el Ministerio de Educación realizaba en todo el país. Entonces, lo que yo estoy diciendo no pasó solo en Tulcán, pasó en todo el país, ¿no? Listo, muchas gracias, Oscar. Jessica, si tal vez nos podrías comentar un poco de tu experiencia, de cómo ha sido este nuevo método, ¿no? Sí, gracias. En realidad hemos visto unos cambios. Principalmente es que, como ustedes lo dijeron, este COVID es nuevo. Esta pandemia, que fue a nivel, obviamente, nos trajo bastantes dificultades porque nadie estuvo listo. Así que desde las autoridades tuvieron que ir haciendo cambios sobre la marcha, ir viendo qué es lo que está generando dificultades y volviendo a rehacer. Y nosotros como docentes también tuvimos las mismas dificultades. Es decir, esos cambios se produjeron en todo nivel. Ustedes, muchos como estudiantes también lo vivieron. Entonces, primero eso, ¿no? Todo este sistema no trata solamente de una crítica que tenemos que hacer, sino de tener un poco de empatía con la situación en la que estamos viviendo actualmente. Para todos ha sido muy difícil a nivel social, educativo, económico, y tenemos que tener conciencia de que todos los sectores nos hemos visto afectados de una u otra manera. Ahora, también tenemos que mencionar que hay muchas realidades que van a proponer cambios diferentes. Nosotros vamos a tener una realidad diferente a los de la costa, vamos a tener, si aquí en Tulcán tenemos una realidad diferente a la que conversaba Oscar en Maldonado, vamos a tener dificultades también propias de cada sector. Y otra cosa también es que nosotros nos encontramos, por lo menos yo me encuentro como con 3 generaciones en el mismo espacio educativo. Yo fui alumna del Sagrado Corazón de Jesús de aquí, y por eso es que me llena de orgullo tener esta vocación de docente, porque tuve muy buena docencia. Entonces, mis profesores, ellos están basados en una educación por experiencia, en conocimientos, como decía Oscar igual, con una metodología de enseñanza totalmente diferente, antigua, digámosla de alguna manera, pero que sí funcionaba. Está mi generación, profesores más o menos de mi edad, que en cambio aprendimos sí de tecnología, pero ahora tenemos que aplicarla mucho más allá de lo que habíamos aprendido. De todas formas, estamos tratando de acoplar esta situación. Y tenemos la otra generación, que es los estudiantes, que ellos ya nacieron con un celular en la mano, saben de todas las cosas tecnológicas y herramientas que existen, no las utilizan, no todas, ni de la mejor manera a veces, pero entonces tenemos que hacer una simbiosis de estas 3 generaciones, complementar las cosas positivas de estas 3 en esta circunstancia en que nos encontramos para tener muchos mejores resultados. Vamos a tener, bueno, en cuanto a lo que ustedes planteaban al inicio, la plataforma, esta plataforma ha servido como guía para muchos, por lo menos en mi propio pensamiento y en lo que he podido hablar con algunos compañeros docentes. En esa es una realidad diferente. Instituciones fiscales, comisionales, tenemos algunas pequeñas diferencias que van a cambiar también la metodología, el uso y aplicación de las herramientas llegan desde el ministerio. Entonces, esta página de recursos educativos ha servido como una guía básica. Pese a eso, los estudiantes y los docentes aprenden y enseñan por visión. Esta modalidad virtual lo que nos ha enseñado es a tener autodisciplina. Nosotros como docentes tenemos que planificar una clase para que en mi caso, dure los 40 minutos que me da gratis Zoom, porque no tenemos recursos para pagar licencias de plataformas pagadas. Entonces tengo que planificar toda una clase, todo lo que yo daba en una semana, tuve que planificarlo para 40 minutos. Y los estudiantes también aprovechar clase de 40 minutos para poder realizar las actividades. Entonces, es una serie de cosas que nos van enseñando a adaptarnos a la situación y buscar desde cada perspectiva y desde cada situación, desde cada realidad, las cosas que nos van saliendo mejor para que la educación siga funcionando. No se trata de estancarnos en algo. Y al principio nosotros tenemos muchas dificultades porque decíamos, pero vamos ya 3 semanas y seguimos solamente con refuerzos.
nosotros ya podíamos avanzar un poco en contenidos o podíamos hacer algo más, pues lo hicimos. Es cuestión del querer hacer, de la vocación docente de querer enseñar a nuestros alumnos y pues de los estudiantes en aprovechar al máximo esas oportunidades que les estamos brindando, incluso pese a las dificultades de conectividad, pese a las dificultades de comunicación con estudiantes y padres de familia, e incluso con las mismas autoridades de la institución y las autoridades ministeriales y distritales. Pero hemos tratado de hacer que este sistema educativo que nos tocó aplicar funcione de la mejor manera. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, ahora queremos darle el paso a Gloria, que nos cuente cómo ha sido de forma vivencial este tema de la utilización de plataformas, el tema de la conectividad y principalmente también los pros y contras de la educación en línea, desde cómo lo han vivido los estudiantes, desde cómo se ha manejado incluso Gloria pertenece al tercero de bachillerato, entonces cómo se ha manejado este tema de los exámenes de grado, de los proyectos de grado, y también qué va a pasar con los estudiantes que están en proceso de titulación y, claro, se enfrentan a que deben ingresar a la universidad, de que deben ingresar a la universidad. ¿Qué propuesta se ha dado en este sentido para poder suplir las necesidades de los estudiantes secundarios? Sí, bueno, han habido un montón de problemas que se han dado en esta crisis, en esta pandemia y como tal en la educación. Entonces, primero, o sea, es necesario recalcar que según datos, o sea, del Ministerio de Telecomunicaciones, solo 1.3 millones de estudiantes, o sea, no cuentan con acceso a Internet, ni computadoras, ni teléfonos inteligentes. ¿Por qué es necesario señalar esa cifra? Porque hay un montón de estudiantes que no pudieron conectarse y que como tal se les dificultó, o sea, poder entregar los deberes, poder acceder a las clases y no ha habido una solución real con esos estudiantes. Igual, o sea, con las personas, con los estudiantes que sí pudieron como tal acceder a esta educación en línea. O sea, ha sido una educación que en realidad no nos ha aportado mucho, al menos las primeras clases que se dieron fueron para reforzar conocimientos anteriores y se manejó a través de WhatsApp y Gmail. Entonces ahí, o sea, es clave también entender que no todos los estudiantes poseen teléfonos inteligentes como para el manejo de esas aplicaciones, además de que esas aplicaciones no son como tal para tener clases. Entonces ahí otro problema más. Después, claro, con las plataformas que muchas veces se colgaban, los profesores a veces no sabían tampoco cómo manejar las plataformas y terminábamos usando Zoom en vez de Teams, que era, por ejemplo, para las clases. Y claro que no eran clases también, muchas veces eran solo como conferencias, porque al menos en el caso de mi colegio teníamos que recibir clases todos los cursos, por ejemplo, de bachillerato ciencias, todos los cursos, un mismo horario. Entonces hay que tener en cuenta que en cada curso hay hasta 50 estudiantes. Entonces, o sea, serían como 50 estudiantes de unos 6 cursos en una misma clase. Entonces, la manera en la que se tuvo que dar esas clases sí fue terrible. O sea, no había el tiempo suficiente como para hacer preguntas. Muchos de los videos que veíamos eran videos de YouTube. O sea, no hubo como tal, y claro, la culpa no es total de los profesores, porque hay que entender que es del sistema educativo el que tiene todos estos problemas, y que claro, o sea, es del sistema educativo, el ministerio, el que muchas veces no ha entregado capacitaciones a los profesores, y claro, eso sumarle también la situación de muchos docentes que han sido despedidos, que se les ha disminuido el sueldo, y claro, también entender que al inicio, y bueno, creo que durante todas las clases en línea hubo un nivel de estrés increíble hacia los estudiantes y hacia los profesores también. Como mencionabas, lo del portafolio, o sea, nos avisaron, en mi caso fue creo que 3 días antes para la entrega de todos los portafolios, entonces también se hizo un caos en esa entrega. Las tareas muy extensas y
y claro, y también de cada materia muchas tareas, entonces había una sobrecarga de tareas, sin contar que hay muchas familias que no tienen los recursos necesarios para poder llevar. Y claro, y tomando en cuenta que no en todas las casas hay computador, ahora veamos las familias que tienen una computadora y tienen más de 3 o 4 hijos y que tienen que usar a la misma vez la computadora, ¿cómo harían en ese caso? Entonces, bueno, hay un montón de problemas que no han sido solucionados, que ni siquiera han sido topados ni nombrados por el Ministerio de Educación. Vemos también que, por ejemplo, el papel del DS ha sido bastante ineficiente, solo se ha limitado a recibir denuncias de sobrecarga de tareas y nada más. Muchos casos de acoso quedaron ahí, de abuso de poder quedaron ahí sin ser solucionados. Muchos estudiantes habían presentado ya denuncias en el DS de profesores que han sido acosadores y no se hizo nada porque se cerraron algunas entidades y las chicas tenían que seguir recibiendo clases con los mismos profesores en línea por videollamada. Entonces, esto es algo que no lo digo por decir, lo digo desde mi experiencia como estudiante, lo digo por ser compañera de muchas chicas que han tenido que pasar por esa situación y también de mi experiencia propia, que han habido un montón de problemas en cuanto a la educación en línea. Ahora hay que entender también la situación económica. Esta crisis develó mucho el papel del Estado ineficiente, igual con esta ley humanitaria que se dio, la baja de sueldos, por ejemplo, en los colegios particulares se seguía cobrando las pensiones, no se disminuyó las pensiones, se seguía cobrando por libros que no se usaban, por costos, por ejemplo, en alimentos, en transporte, costos innecesarios. Y claro, y prueba de eso es las movilizaciones que han hecho algunos docentes de algunos colegios, como es el caso de la Salle de Conocoto, que estaba exigiendo que no se suba la pensión y que, o sea, haya un poco más de entendimiento por parte de las autoridades en ese tema. Ahora también hay que ver también que muchas familias son trabajadores autónomos, vendedores ambulantes. ¿Qué pasa ahí en esos casos cuando los padres tienen que salir a trabajar porque entonces no alcanza el dinero para subsistir? Entonces, ¿cómo se habla de que aprendamos juntos en casa y de que los padres deben estar con los hijos ahí apoyando si muchas veces no tienen la posibilidad? Porque esa es la realidad del pueblo y es la realidad de la gran mayoría. O sea, habrán sido muy pocas las familias que pudieron cumplir perfectamente este año lectivo en línea. O sea, muy pocas familias pudieron sobrellevar esta crisis y la educación como tal. Entonces, han habido un montón de problemas que, o sea, y están también develados en las cifras. O sea, no son problemas y cosas que se sueltan al aire, sino que están ahí en los hechos, en la realidad. Entonces, por eso nosotros también creemos que es fundamental o sea, ver todas las aristas, ver todos los lados, porque nosotros entendemos que también no ha sido solo culpa de los profesores. Entendemos que han habido profesores que no les ha interesado si los estudiantes aprenden o si no tienen internet o cuestiones de ese tipo, pero también ha habido profesores a los que sí les ha interesado y de alguna manera han visto como sus propias maneras, sus propias formas de dar clases, sus propias formas de hacer que los estudiantes aprendan, que les llegue la información a todos los estudiantes. Han habido profesores así, pero también ha habido el otro lado. Y entonces esto también es clave recalcar, pero como nosotros señalamos siempre, no es la culpa del estudiante, no es la culpa del padre de familia, no es la culpa del profesor, sino que es la culpa del sistema. El sistema como tal es el que está mal estructurado, el sistema como tal es el que no brinda el material necesario ni a los docentes ni a los estudiantes. Estas plataformas, les digo, se colapsaban, no valía entrar muchas veces, las contraseñas, los usuarios no servían, no había como tal no hubo de hecho una capacitación. Igual la capacitación que recibieron los profesores fue, digamos que casi ni les sirvió, porque muchas veces terminaban preguntándonos a nosotros sobre cómo crear una reunión, a dónde se puede enviar o cuestiones de ese tipo. Entonces, claro, si bien nosotros hemos crecido, digamos, como en la tecnología y de alguna manera tenemos un poco más de conocimiento y más control de los aparatos tecnológicos,
pero tampoco significa que por esa razón nosotros vamos a saber manejar todas las plataformas que nos den, o sea, y como tal, y claro, o sea, por ejemplo, esta plataforma ABA que se empezó a usar durante un tiempo, los contenidos que tenía en esa plataforma no iban de acuerdo a la malla curricular. Y de hecho no se alcanzaron a ver la mayoría de temas. Aquí cabe recalcar también que ha habido una improvisación por parte del Ministerio de Educación desde que inició la crisis sanitaria como tal. Ha habido una improvisación, se eliminó el examen de ingreso, luego que había un examen de grado, luego se eliminó el examen de grado y se lo suplantó por un proyecto en el que muchos tutores, no digo todos, pero muchos tutores no supieron dar como tal esa tutoría a los estudiantes para los proyectos y también el tiempo que se dio. Entonces, claro, o sea, hubo un montón de problemas que nosotros podemos señalar, que son muchos y la lista es muy larga, pero cabe recalcar, o sea, lo principal es que el Ministerio de Educación ha improvisado desde el inicio con un montón de medidas que afectan directamente al pueblo y el sistema mismo, el gobierno ha implementado medidas que afectan principalmente al pueblo. Y eso es clave recalcar, o sea, y como decíamos ahora, en cuanto al ingreso de la universidad, con el recorte que se dio a la educación, hay menos cupos de los que había antes y cada vez los filtros son más extensos, son más intensos para poder entrar a la universidad. No hay como tal una información del examen. Aquí también es importante mencionar la situación de los preuniversitarios, que muchos de los preuniversitarios han lucrado de esta crisis. O sea, los costos de los preuniversitarios van hasta de $500 y no, por ejemplo, personas que entraron una semana antes al preuniversitario, una semana antes de que empiece la crisis, no se les reembolsó el dinero. Los libros que supuestamente les iban a entregar no se entregaron. Muchos docentes despedidos, no se usaron como tal unas nuevas plataformas o material hecho por el preuniversitario, sino que igual videos de YouTube. Entonces es igual un lucro total de la educación. Nosotros siempre recalcamos que la educación en el sistema capitalista es elitista porque la gran mayoría, la gente del pueblo, la gente que no tiene recursos, no tiene como tal un acceso a la educación y a la educación superior mucho menos. También es mercantil porque vemos que la educación se la vende, se la ve como una empresa como tal y es funcional a los intereses del Estado, funcional a los intereses de la clase dominante y por ende no va a satisfacer como tal las necesidades de los estudiantes y las necesidades del pueblo. Eso también es clave recalcar. Y ver que, claro, todo lo que se ha dado en este contexto de la crisis, si bien ha afectado a muchos sectores, la educación ha sido uno de los sectores que más ha sido golpeados. Y claro, y ese recorte del presupuesto que en el caso de la educación secundaria media básica fue de 894 millones, afectó un montón porque se eliminaron un montón de programas de alfabetización, de postalfabetización, el proyecto SAFI, y claro, los docentes que estaban dentro de esos programas también han sido despedidos y el recorte de esos programas también ha llevado a que las personas que estén dentro de esos programas, que los niños de bajos recursos que estén dentro de esos programas se queden fuera. Entonces vemos como tal ahí nuevamente se acentúa el carácter elitista de la educación. Y claro, o sea, nosotros criticamos todo esto porque nosotros siempre luchamos por el derecho a la educación, porque la educación no debe ser mercantil, ni elitista, ni funcional, sino que la educación es un derecho. Y al ser un derecho, nosotros como tal tenemos la obligación de defenderlo como tal. O sea, básicamente es eso. Nosotros vemos a la educación como un derecho y es por eso que denunciamos todos esos problemas que ha habido en la educación en línea durante este tiempo. Muchas gracias, Gloria. Sí, bueno, te adelantaste un poquito a otro tema que igual queremos conversar, como es el recorte presupuestario, en donde, bueno, vamos a tener igual un espacio para hacerlo. Queremos agradecerles también a las personas que nos están viendo, que están comentando. Vamos a ir viendo sus comentarios poquito a poquito conforme se va desarrollando el conversatorio.
Y bueno, el primer comentario que nos deja Priscila Carvajal nos dice, la habilitación del link de recursos 2 no logró la conformación de un aula virtual, que se supone es la meta de la educación en línea. Es muy cierto también este aspecto de la brecha generacional que existe entre docentes y estudiantes en cuanto a la adaptación a herramientas digitales. Muchas gracias, Priscila. Igual las personas que nos están colaborando el día de hoy, si quieren como dar una réplica al comentario que están dejando las personas, lo pueden hacer también. Agustín Carranco nos dice, por parte del gobierno es sencillo, declarar el Internet como un servicio básico como el agua o la luz, ampliar una red de cobertura de Internet y dar facilidades de Internet subsidiado para estudiantes, pero algo tiene CNT, una corporación enorme, pero claro, como quieren privatizarla, la están boicoteando para privatizarla a precio de web. Y el último comentario que vamos a leer en este momento, porque después vamos a seguir, es de Carlos Pin, que nos dice súper clara la posición de la compañera, develando la verdadera problemática de los estudiantes secundarios. Esa clase de estudiantes críticos es lo que necesita esta sociedad para transformar por fin la realidad de las masas explotadas. Y con eso vamos a pasar a los comentarios. Nosotros hicimos una publicación en la página donde les pedíamos que nos acerquen un poco a qué quisieran escuchar ustedes en torno al COVID y educación. Mar. Bueno, dentro de esa publicación nos han hecho varias preguntas, ¿no? Pero ahorita vamos a leer una de ellas, igual en el transcurso comentaremos las demás. Jessica Topanta Moscoso nos dice, ¿cuáles son las estrategias que están manejando para dar una educación de calidad en la actualidad? En la actual situación, tomando en cuenta que no todos los estudiantes tienen la misma situación socioeconómica. Gloria ya había mencionado un poco estas brechas económicas que hay, ¿no? En educación tanto pública, entonces también estas brechas hay en la educación privada. Entonces, ¿qué medidas están tomando? ¿Para quién es la pregunta? Para todos en específico, si nos podrían ir comentando un poco cada uno de los. Bueno, a mí me gustaría responder Claro. a esta pregunta de Jessica. Bueno, el tema de las estrategias y todo lo que, bueno, se ha venido mencionando hasta el momento tiene que ver precisamente con la presencia del COVID. En vista de que anteriormente ya existía un plan, como ustedes conocen, cada año escolar, el Ministerio de Educación aprueba un plan curricular dentro de cada unidad educativa, teniendo bastante cuidado en cuanto a los contenidos, que estos a su vez lo que buscan es desarrollar habilidades, desarrollar destrezas dentro de todo lo que es el sector estudiantil. Entonces, en este sentido, frente a la presencia de la pandemia, creo que bueno, hay que decir, es redundar decir que el Ministerio ha improvisado en el sentido de que ha tenido que definir un nuevo plan, porque en vista de lo que hemos dicho, ¿no? Si una pandemia nos toma por desprevenidos, obviamente al interior del Ministerio tuvimos que trabajar fuertemente para poder articular esta nueva forma, lo que mucho se denominó la nueva normalidad. A partir de eso, es muy lógico todo lo que se comenta en términos de las dificultades, de las situaciones complejas que hemos tenido que pasar, tanto quienes estamos al frente de los distritos como el sector educativo en sí. Creo que todos hemos sido afectados de alguna manera, todos hemos tenido dificultades que hemos tenido que ir resolviendo en el camino, tanto los estudiantes, con todo lo que decía hace un momento Gloria, en cuanto al exceso de actividades, que en algunos casos se lo formulaba como tareas, en otros casos como actividades de refuerzo. Algunos docentes empezaron como a exigir que se imprima esta información, etcétera, y todo eso en el camino hubo que dar un lineamiento para poder disminuir la tensión, la presión que había en los hogares, ¿no es cierto?, desde los estudiantes. Los padres de familia obviamente sintieron el peso, y los docentes en este reto de poder adaptarse a esta nueva normalidad. En este sentido, las estrategias que tomó el Ministerio de Educación, como vuelvo y repito, ha sido en los niveles para quienes tienen acceso a Internet como para quienes no lo tienen, y en función de eso también destinó recursos para poder llegar a los sectores más alejados, y así se lo ha logrado. Incluso se habló de la entrega de la alimentación escolar, del desayuno escolar, que fue parte de la presión que existió
de sectores estudiantiles, de sectores que están cerca a los gremios que están relacionados con el Ministerio de Educación. Ellos exigieron que existe alrededor de 1,5 millones de estudiantes que necesitaban esta alimentación, y con toda la situación compleja y dificultades de posible aglomeración o posible contagio, tuvimos que elaborar planes piloto. Precisamente la provincia del Carchi y la provincia de Imbabura fuimos quienes hicimos planes piloto, y a nivel nacional esto se lo evaluó, se lo valoró, y a partir de esto se pudo difundir a nivel de todas las provincias la entrega de esta alimentación. En el caso del Distrito de Educación Huacatulcán se distribuyó 18,000 desayunos escolares, que si nosotros pensamos en el número de estudiantes en un solo sitio, es muchísima gente. Y en verdad aquí vale resaltar esa responsabilidad que tuvieron, y la audacia también que tuvieron las autoridades educativas para poder armar sus propios equipos con personal voluntariado para poder entregar esta alimentación escolar, y se lo ha logrado. Entonces, este tipo de cosas iban enlazándose, ¿no? Estas estrategias para llegar a un sector, a otro sector, iban enlazándose, y llegamos a un punto en el que esta articulación lograda, tanto a nivel de las gobernaciones, a nivel de las alcaldías, las juntas parroquiales, la tenencia política, el ejército y la policía, nos ayudaron. Igual algunas ONGs, ustedes saben que aquí en línea de frontera hay algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan con población en movilidad, también nos apoyaron en una serie de actividades que realizamos para poder llegar a todos los sectores. Y por suerte, en esta articulación, que obviamente siempre había el enlace a través del COE cantonal, o sea, siempre apegados a los lineamientos, hemos logrado tener resultados positivos en términos de atender a la ciudadanía, yéndonos en contra de esta lógica social que viene desde hace muchos años, donde siempre se busca echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, es que este tiene la culpa, es que por ahí de pronto a nivel de directivos, a nivel de las unidades educativas. Pero creo que una de las estrategias que nos funcionó muy bien como distrito fue las convocatorias que hicimos a través del Teams, donde podíamos reunir alrededor de 200, 300 personas en cada reunión. ¿Y con quién nos reuníamos? Con padres de familia, una reunión solo con padres de familia para conversar los pros y contras, las dificultades que ellos pueden estar teniendo y solucionar en ese momento. Lo mismo hacíamos con los estudiantes. En un principio nos reunimos con los presidentes de los centros estudiantiles, y con ellos también fuimos trabajando estos temas. Lo mismo hicimos con los docentes, lo mismo hicimos con las autoridades. Creo que esta estrategia nos permitió tener una mirada totalmente cercana a la realidad, ¿no? Desde una visión pragmática, en el sentido de ir solucionando en el camino todas las dificultades que se presentaban, sin buscar culpables, sino más bien buscando y apelando a esa capacidad propositiva de todos, y así se lo hizo. Creo que esa fue una de las razones por qué nosotros hemos logrado, digamos, contener a las personas. Al contrario de lo que se dijo, los departamentos los DECES son quienes, sí, los de consejería estudiantil son quienes hicieron un trabajo extraordinariamente fuerte. Yo los he denominado ahora nuestros super psicólogos, porque ellos han estado trabajando fuertemente hasta hoy de la mano de las organizaciones no gubernamentales, de la mano de expertos que han prestado su brazo para poder capacitar a todo nivel, padres de familia, docentes, en todos los aspectos que se iban presentando en el camino. No hemos parado un solo día, incluso los sábados y domingos, reunión tras reunión, para diseñar y para trabajar sobre temas de contención emocional. Todos los días en mi celular llegaban pedidos, llegaban situaciones de padres de familia o de estudiantes, y con el Departamento de Atención Ciudadana canalizábamos, y mucho de esto fue atendido a través del DECE. Creo que las herramientas que hemos utilizado en materia de prevención nos han permitido establecer un nivel mínimo de denuncias con respecto a abuso sexual, etcétera, que no hemos tenido en nuestro distrito. Es posible que en otros distritos a nivel nacional se hayan presentado, no es nuestro caso, porque hemos tomado esa lógica de trabajo. Aquí
en la presencia de la pandemia se ha demostrado el espíritu vocacional de mucha gente, tanto de nuestros compañeros DECES como de nuestros docentes. Obviamente, otros que no lo hacían con tanta voluntad, unos lo hicieron ya porque en realidad era un trabajo que les tocaba cumplir, pero como decía, en la generalidad, en el gran cuerpo docente que nosotros tenemos, que son 1,232 docentes, hemos logrado que se haga visible ese compromiso de trabajo con ustedes como estudiantes y hemos logrado salir adelante. Todavía no terminamos, estamos en la etapa de recepción de portafolios, vamos con el tema de las graduaciones, de manera que nosotros no paramos. El proyecto EBJA, Educación Básica para Jóvenes y Adultos, ese sigue, así que nuestro trabajo no para con esta finalización del año lectivo, ¿no? Sí, quería acotar algo también, me parece importante insistir. La pandemia nos vino de imprevisto, así que las cosas que se fueron generando a partir de eso también tuvieron que ser imprevistas. Todos improvisamos, autoridades, docentes y estudiantes. Recuerden que nos han dado muchas clases, nos habían dado cursos anteriores acerca de informática, herramientas digitales. Sí se ha propuesto cursos para los docentes y también de alguna forma para estudiantes han tenido la oportunidad de conocer herramientas. Pese a eso, como no era necesario, como no lo vimos tan útil en su debido momento, ahora vemos falencias. Una de esas es precisamente que deberíamos considerar que se vuelva la clase de computación, en mi tiempo era computación, de informática o recursos tecnológicos, porque a pesar de que los chicos, los jóvenes, ahora saben mucho de tecnología, no utilizan correctamente lo más básico como es Word, o por lo menos no lo saben manejar en todas las herramientas que serían útiles, como lo decía Gloria, para hacer el proyecto de grado, que ese fue una de las dificultades, utilización de, no sé, sangrías, bueno, cosas de este Microsoft Office. Otra cosa es que como ministerio tal vez nos puedan dar algunas pautas generales, o sea, las realidades de cómo nosotros como docentes y ustedes como estudiantes se van a manejar. Pero también hay que considerar que no todo cabe en todas las realidades. Y entonces cada institución tuvo que ver sus mejores recursos para poder lograr implementar una educación de calidad. Y vuelvo a insistir que depende mucho de la vocación de los docentes. Hablando desde mi punto de vista, sí desmotiva lo que decía del presupuesto, que nos han rebajado un día de salario, pero eso no quita las ganas de querer seguir enseñando, de cumplir con la responsabilidad que nos compete como docentes de llegar a nuestros alumnos con el mensaje de educación, porque sabemos y estamos convencidos de que la educación es el que nos va a cambiar el mundo. Y entonces, con esa misma visión, en mi caso, he utilizado muchas plataformas, he utilizado Teams, he utilizado Zoom, consultando también otras variantes, Edmodo, Schoology, además de las plataformas que nos ha ofrecido el ministerio. Y también hay compañeros que al estar en instituciones fiscales y no tener guía, los estudiantes o los docentes incluso que no han tenido incluso los recursos para poder dar las clases virtuales, han tenido que trasladarse. Nosotros veíamos la noticia de la profesora en el Guayas que se había ganado el reconocimiento por ir a dar las clases. Pero acá también salieron docentes de muchas instituciones fiscales de aquí, compañeros salieron a entregar las tareas casa por casa y a visitar y a hacer una tipo encuesta, a ver de cómo está, de cómo es la situación de cada estudiante, de qué está pasando con la educación, si es que están avanzando en los proyectos educativos que se proponen. Y pues eso depende de la realidad. En otros lugares también decía que son mucho más alejados. Si se propuso, por ejemplo, en San Isidro, aquí en el Carchi, que los padres de familia vayan a retirar semanalmente las tareas a la institución. O sea, se ha tratado de elaborar planes internos para que la educación no quede flotando, para que
todos en conjunto podamos lograr unos buenos resultados educativos. Así que no se trata solamente de que el ministerio dijo y entonces yo ahí acabo con mi trabajo. Tal vez para muchos pueda ser así, pero yo estoy convencida de que quienes somos docentes con vocación de docencia, hemos hecho más, hemos dado todo de nosotros para poder llegar a nuestros estudiantes de todas las formas posibles, incluso gastando nuestros propios recursos para lograr el objetivo y cumplir nuestra misión. Sabemos también que para las instituciones particulares al inicio del ciclo Costa se pidieron algunas normativas o acuerdos que ellos puedan iniciar, me parece una semana antes las clases, y era que con los padres de familia se lleguen a acuerdos acerca de los costos que van a manejar en ese año lectivo, y también un acuerdo donde se establezca que estas instituciones y los padres de familia y los estudiantes de estas instituciones cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias. Entonces, pueden empezar con una situación de clases virtuales desde el inicio. Obviamente que esto requiere también de organización de tiempo, porque sabemos que no todos tenemos, a veces ni siquiera es una computadora para las clases virtuales, tenemos solamente un celular para eso y tenemos que compartirlo, pero también tenemos que organizarnos en el tiempo que, bueno, si este día no pudo entrar el chiquito de tercero de básica, pues entonces voy a hacer un horario en mi casa y los lunes va a ir el de tercero, los martes. O sea, se trata de ser empáticos incluso entre nosotros mismos, buscar las mejores cosas que tenemos para que esta situación funcione y no quedarnos en la nada, no estancar la educación porque sí. También la educación virtual hace que nosotros nos formemos por propia responsabilidad. A veces se nos va el internet, se nos va la luz, como muchas veces nos ha ocurrido, y ya no estuvimos en la clase, pero entonces nos comunicamos por algún medio, con algún compañero, con el mismo docente, y pues está en nosotros mismos educarnos, a ver, buscar este tema, a ver si esto dio el profe, entonces vamos a ver qué pasa. O sea, se trata de tener nosotros también un poquito de, ¿qué les digo?, de chispa para poder continuar con educación. Depende entonces mayoritariamente del querer hacer de cada persona. Eso podría decir. Sí, quería aportar algo, y es que, como mencionaba hace un rato, es la entrega de los alimentos y de los libros, que bueno, a mí sí me parece como algo bastante innecesario, porque primero, o sea, el problema es que se exponen los padres, los estudiantes a los contagios, o sea, se expone la gente por estas entregas, y que claro, ha habido casos de corrupción, en cuanto a esto de los alimentos, en cuanto a los dólares destinados para todo esto, ha habido un robo tremendo. Entonces eso también. Y algo que yo también quería mencionar es que, claro, o sea, y de hecho tiene razón la docente Jessica, o sea, hemos sido nosotros a la final quienes han tenido que buscar las maneras para poder terminar o culminar estas clases de alguna manera. O sea, hemos sido nosotros mismos quienes hemos tenido que, como decía, improvisar, hemos tenido que buscar los medios para poder acceder a estas clases. Había noticias incluso que a mí me parece así que, o sea, es fuerte, sí es muy fuerte esto de que muchos estudiantes en algunos lugares se tenían que trepar a los árboles para poder buscar señal para conectarse. Entonces es una situación terrible, y si nos quedamos solo en la cuestión de que del mérito, del esfuerzo individual, de que si quieres puedes, o sea, si nos quedamos eso, van a seguir ocurriendo un montón de ataques a la educación, al trabajo, a la salud, y nos vamos a quedar ahí, o sea, y nos vamos a quedar diciendo, o sea, ya tenemos todos estos problemas, pero se está en cada uno solucionarlos, cuando vemos que es algo estructural y que hay que atacarlo como tal, de esa manera, porque si nos quedamos en la cuestión individual del mérito y de todo eso, sabemos que mucha gente se va a quedar sin acceso a educación, mucha gente se va a quedar, o sea, en la nada. O sea, hay que ir más allá también del esfuerzo individual. O sea, yo como estudiante al menos les puedo decir que tuve que hacer un montón de cosas para poder
conectarme a las clases para poder cumplir con todo a tiempo. Para en realidad cumplir con la educación tuve que hacer un montón de cosas, y eso que mi situación no es tan terrible como la de las otras familias que no tienen ni siquiera comida, o sea, que sobreviven con una comida al día, así. Entonces, sí creo que va más allá de ver de nuestra posición y de ver de nuestras comodidades, o sea, es ya ver como a nivel general, como a nivel estructural, cómo funciona la educación y que es necesario atacarla porque el Ministerio de Educación ha sido totalmente ineficiente hacia la educación, que ha sido una educación servil a los intereses de las clases dominantes y como tal el pueblo, o sea, se ha quedado en la nada. Un montón de profesores han sido despedidos. ¿Y qué pasa con esas familias, no? ¿Qué pasa con las familias que no poseen los recursos para estudiar, para sobrevivir? Entonces creo que sí va más allá del mérito y del esfuerzo individual. Muchas gracias, Gloria, Oscar y Jessica. Bueno, yo le voy a dar el espacio a un compañero que también es parte de nuestro equipo, que se llama Peter Avatar, y con eso yo me desconecto porque no entramos todos en la plataforma. Sin embargo, seguiré por los canales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mari. Gracias, Gaby. Gracias, Bueno, Mari. y siguiendo con el conversatorio, creo que todos estamos de acuerdo, concordamos en que el COVID-19, la pandemia, o resaltó problemas de la educación y nos tomó de sorpresa a todos, tanto docentes como administrativos. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería plantear o preguntar es cómo se vio el seguimiento de los docentes a los alumnos, o sea, dentro de este replanteamiento que tuvo la educación por la pandemia, cómo tanto administrativamente se vio el seguimiento a los docentes con los alumnos, cómo vieron los alumnos este seguimiento con los docentes y cómo los docentes lograron formar un seguimiento con los alumnos. Entonces, Oscar, si me puedes ayudar con esa pregunta. Claro que sí, Darío. Sí, creo que este fue uno de los principales retos que se presentó dentro de la pandemia, porque, claro, esta relación docente-estudiante, en una relación que cotidianamente se manejaba en la lógica del aula, y quienes un poco intentan salir del esquema del aula en base a las nuevas tendencias educativas, de pronto utilizando los espacios abiertos del colegio, de la escuela, se lo venía realizando, ¿no? Sin embargo, al tener esta ruptura en ese momento, ese fue uno de los principales retos, el cómo establecer esa relación y ese acompañamiento, ¿no? El seguimiento del docente en términos de lograr que el estudiante desarrolle esas destrezas, esas habilidades que están dentro del plan educativo. Esa fue una de las primeras situaciones que los docentes tuvieron que asumir, y creo que también de alguna manera ese fue como la motivación para poder ellos aprender a manejar estas herramientas tecnológicas. Y a partir de eso también la conexión a través de las diferentes herramientas permitió empezar a entablar un nuevo tipo de relación ahí, porque tenía que ver con el uso, optimizar el uso, el tiempo, y por otra parte también el cómo garantizar que el estudiante desarrolle sus actividades. En otras palabras, este fue como este principal reto, ¿no? En lo que es la estructura, el andamiaje ministerial. Fue realmente fuerte el hecho de tener que reducir todo lo que es esa carga de contenidos que las estaban realizando los docentes para poderlas traducir a un segmento que priorizó más la parte emocional, que priorizó más la parte axiológica dentro de lo que es el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, y no priorizó los temas científicos que por lo general en lo que es la dinámica académica se realiza. Entonces, esa fue como una de las principales cosas que se empezó a trabajar. Esto fue también construido con los docentes en la medida de cómo el ministerio iba desarrollando estas actividades de refuerzo desde el mes de marzo. También había reuniones con los docentes, con directivos, etcétera, desde el nivel técnico que desarrollaba o que diseñaba esta propuesta del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Hubo docentes que tuvieron esa iniciativa de
en la conversación con los estudiantes reunirse por las tardes, por ejemplo, para desarrollar alguna actividad que no implique ningún tipo de interrupción y donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades. Por ejemplo, en temas de cultura física, una situación sumamente compleja, el poder, el docente evaluar las actividades que desarrollaban los estudiantes. Hubo diferentes formas, existieron, por ejemplo, tareas que se enviaba a través de videos, en otros casos a través de la conexión se realizaban ejercicios, es lo que se veía en algunos casos, y que en cierta forma, desde una primera mirada, se veía como extrañas este tipo de cosas porque no eran tan comunes y no era usual, no era como tan lógico que este tipo de cosas pasen, pero los docentes se vieron en la situación de empezar a pensar este tipo de actividades para poder llegar a los estudiantes y sobre todo, como digo, el poder canalizar esta idea de que lo que interesaba era establecer un ambiente de, digamos, unas condiciones emocionales, unas condiciones de integración familiar, unas condiciones que le permitan tanto al estudiante como al padre de familia mantener una convivencia dentro de la casa, tomando en cuenta que estaban permanentemente reunidos. En el transcurso del tiempo se presentaron situaciones de estrés, tanto de padres de familia, de docentes, de estudiantes, se presentaron situaciones complejas, se presentaron situaciones de estudiantes, docentes, padres de familia infectados por el COVID, con quienes nosotros hemos tenido que trabajar hasta ahora. Y ahí viene la idea de cómo nosotros llegar a estas personas sin que corramos el riesgo o corran el riesgo las personas de infectarse más todavía. Entonces, las situaciones, las complejidades fueron diversas y siguen siendo diversas porque depende de la composición y la estructura familiar también, ¿no? Frente a eso, las alternativas y las estrategias que hemos tomado en muchos casos nos han dado lecciones en cuanto a que nos hace falta dialogar muchísimo, ¿no? Yo he pensado personalmente como Óscar Villarreal, y yo he dicho, yo quiero una sociedad nueva, quiero una sociedad que no busque todo el tiempo echarle la culpa al otro, porque de eso hay harto. Personas que busquen lo negativo, que siempre estén viendo las cosas malas, personas que siempre estén protestando y todo eso, eso me parece a mí lo más fácil. Me parece a mí que lo que hay que hacer es apelar a la condición propositiva, pero obviamente eso no significa dejar de pensar en los derechos, dejar de luchar por los derechos, dejar también de pensar en el cambio de estructuras. Posiblemente lo que decía Gloria, me parece, hace un momento, con respecto a que se esté favoreciendo a un sector en detrimento de la disminución del presupuesto para el sector educativo y todo eso, es posible. Pero ¿cómo se cambia eso? No se lo cambia, bien lo decía Gloria, no se lo cambia desde la parte individual, sino más bien pensando en espíritu de cuerpo, pero desde el punto de vista de políticas públicas, haciendo propuestas que cambien la estructura o desde la parte normativa, que en este caso les correspondería a quienes están en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, a quienes están en el gobierno, etcétera. O sea, son situaciones que desde la cotidianidad un ciudadano las puede cambiar siempre y cuando hubiese esa convicción de que existe una ley de participación ciudadana que les permite incursionar e ingresar en este tipo de acciones como derecho propio para transformarlas. Pero eso no existe. La mayoría lo que se encarga es de criticar al otro y de cuestionar, pero sin tomar una actitud pragmática, una actitud de cambio, de unidad, etcétera. Eso es lo que yo creo que se debe cambiar, totalmente de acuerdo en el sentido de que no es únicamente la protesta, sino más bien la parte propositiva en términos de cómo ir mejorando el sistema educativo para que esto se traduzca en equidad. Sin embargo, yéndonos a la parte de la pandemia, es algo que lastimosamente en este tiempo se presentó así. Lastimosamente todo tiene que ver con la demanda de recursos económicos, todo tiene que ver con la producción que genera el país para poder atender a los diferentes sectores y en este caso la educación. Yo pienso que el gobierno tenía dos alternativas.
La una alternativa, o hacer despidos masivos, y la otra alternativa es disminuir la carga horaria, que es lo que se hizo propiamente, y a partir de eso la disminución del presupuesto, y eso ha permitido o ha hecho que todo el sector público, porque no es solamente educación, todo el sector público soporte este peso brutal que ha significado la presencia del coronavirus en nuestro país. Obviamente es un tema, entendemos, es un tema temporal, hasta el fin de año al menos eso es lo que se tiene planteado, y esperamos que cuando esto finalice, obviamente ojalá tengamos ese ímpetu para hacer una nueva sociedad, porque si seguimos en lo mismo no tendría no le podríamos sacar provecho a esta situación complicada. Nuestra condición de resiliencia tenemos, creo yo, que ponerla a trabajar, como vuelvo y repito, en términos propositivos, más allá de la parte de la queja, etcétera. Eso es lo que podría manifestar, Darío. Gracias, Oscar. No sé si nos puede ayudar igual Jessica su punto de vista acerca de cómo vivió su experiencia en el seguimiento de los docentes con los alumnos. Sí, antes que nada, comparto la idea de Oscar. Yo creo que la dijo bastante claro. No necesitamos dividirnos como sociedad para estarnos quejando cada cual de su punto de vista, sino que necesitamos proponer acciones de cambio. Y qué mejor si esas acciones a su criterio son tan reales y tan fáciles de hacer, pues entonces creemos un colectivo y propongámosla en masa, recolectemos firmas y bueno, hagamos realmente lo que se tiene que hacer. Lo que se trata como docentes, yo tengo la materia de problemas del mundo contemporáneo para terceros de bachillerato. Y yo suelo decirles, yo no quiero que ustedes sean unos chicos, o sea, yo busco que ustedes sean chicos críticos, no chicos quejosos, porque no se trata solamente de buscarle la quinta pata al gato acerca de cada situación que se está pasando, sino que busquemos soluciones y propongámoslas de la manera adecuada. Eso en cuanto a la referencia a lo que dijo Oscar, muy bien, estoy de acuerdo. Y en cuanto a lo demás, lo he venido repitiendo ya en las dos preguntas anteriores. Como docentes hemos buscado todas las alternativas. Estoy convencida de que así lo hemos hecho. Y aunque para algunos ha resultado más difícil tener el contacto con los estudiantes y con los padres de familia, pues se ha tratado de llegar a ellos. En mi caso, yo he utilizado herramientas como WhatsApp, que me parece una mucho más interactiva y es en la que ahora es mucho más rápida, ¿no? Se puede enviar evidencias fotográficas, documentos, entonces es mucho más fácil. Incluso llamadas, creación de grupos, etcétera, que es un poco más de fácil manejo, incluso para todos los estudiantes y también para los padres de familia. Y también, pues, la plataforma de Zoom. Yo, muy particularmente, no me adapté con la plataforma de Teams, entonces solamente he utilizado Zoom, la versión gratuita, también, pero sé que muchos compañeros también, yo les estoy conversando de lo que he dialogado con docentes, compañeros míos. Entonces hay otros docentes que han tenido que pagar la plataforma de Zoom, sobre todo cuando es escuela, porque de pronto hay algunos temas que sobrepasan, o cuando hacen actividades lúdicas que sí las realizan, entonces se pasa de los 40 minutos y pues tienen que cancelar. Hay otros docentes, en cambio, como ya les había dicho, que visitan puerta a puerta a los estudiantes, no solamente para dejar las tareas, sino para empaparse de la realidad que están viviendo. Hay chicos incluso que han referido, a propósito de eso, el DESE nos ha ayudado mucho, por lo menos en mi institución, en cuanto a visitar a los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales, donde tuvimos que hacer adaptaciones virtuales incluso a estas dificultades que tenían los estudiantes, y aparte de eso, los chicos con dificultades de conectividad. Entonces, todo esto es un proceso y todos hemos tratado de buscar la mejor solución. Como les decía, muchos profesores han tenido que ir porque hay chicos que dicen que ahora están ayudando a trabajar de modo virtual a sus papás. Hay chicos que dicen que pues están ayudando en su tiempo libre, el poco tiempo libre entiendo que les queda, para hacer algo y ser productivos también en su casa en cuestión económica, porque sí, la situación es bastante difícil para todos.
pero de todas formas, como les digo, depende de cada docente y del querer hacer. Yo creo que ese debería ser nuestro pensamiento. Si yo quiero, él también va a querer. Yo tengo que dar ese ejemplo al resto de colegas. Si yo muestro entusiasmo en mis acciones, entonces estoy demostrando que, o por lo menos motivando a los que me rodean a que sigan haciéndolo con el mismo entusiasmo. Y puede haber quejas, puede haber reclamos, puede haber lo que sea, y nosotros tenemos que seguir en lo mismo. Nosotros como docentes hemos sufrido muchísimo, porque yo recuerdo, yo tengo un hijo que se acaba de graduar virtualmente en Inicial 2, y la profe decía, mamitas, traten de que el niño tenga el mismo horario que en la escuelita. Para nosotros como docentes es sumamente complicado porque nosotros tenemos el mismo horario de trabajo. Y mi hijo dormía hasta las 10 de la mañana porque definitivamente yo no podía estar en el horario para hacer las tareas a él. Entonces se complicaban esas situaciones también en la vida personal de los maestros, y pese a eso, y pese a la disminución de salarios y todo, nosotros hemos estado ahí pendientes de nuestro. Lo digo por mí, compañeros, que estoy segura, porque he conversado con ellos y tengo contacto con muchos docentes que así lo están haciendo. Qué pena que en otros casos no ocurra lo mismo, en otras instituciones aquí, que en otras instituciones en Quito, o que en otras instituciones en cualquier parte del país no ocurra eso. Pero en lo que yo conozco, nos hemos dedicado mucho al tema educativo por nuestros estudiantes. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Oscar. Y para darle paso a la compañera Gloria, yo quería como decir algo también desde personalmente, no como parte de Tejiendo Pensamientos, sino personalmente, que bueno, hemos aprendido bastante de todo lo que nos han podido compartir cada uno de ustedes. Y, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es DESE, y yo he visto de cerca también cómo ha sido el trabajo para ella, y yo sí considero que igual hay muchas brechas que todavía nos faltan romper y cambiar, ¿no? Porque sí, los DESE se han encargado de hacer algunas cosas que han sobrepasado, yo considero, incluso su capacidad humana, porque no tienen horario establecido y todo, pero claro, sigue teniendo la responsabilidad las autoridades del Ministerio de Educación, los distritos, los circuitos, porque mi mamá, por ejemplo, ha tenido que hacer trabajo de campo, salir a buscar a los estudiantes y así, pero sin ningún reconocimiento por parte de las autoridades competentes. Entonces, todas esas cosas van develando justo lo que Gloria nos decía, esta inequidad, estas cuestiones que no han sido solucionadas, y que también, o sea, yo considero que sí hay que tener como esta mirada de que esta situación de que los docentes tengan que ir a las casas de los estudiantes, o que los estudiantes tengan que subirse a un árbol para poder tener una conexión buena de internet. No creo yo que sea como una buena actitud y una cuestión que, como decir, o sea, si se quiere, se puede, porque esas son cuestiones que le competen al sistema y al Estado solucionar, y que si no lo hacen, o sea, se está develando ese carácter ineficiente, ¿no? Porque decir que una persona, una docente que hizo tanto esfuerzo, tenga solo un reconocimiento y ya, es seguir reforzando la precarización del trabajo y romantizar esta cuestión de que los docentes, por amor a su profesión, pueden hacerlo todo. Y bueno, yo considero que tampoco ese es como el objetivo, ¿no? Y también sí concuerdo con lo que decían, que es necesario ir generando nuevas propuestas, ir generando propuestas de educación y todo, y es por eso que consideramos súper importante la presencia de Gloria aquí, porque ella pertenece a 29M, Estudiantes Organizándose, que bueno, es una organización que viene levantando un trabajo con los estudiantes secundarios, y bueno, a partir de eso, Gloria, cuéntanos cómo ha sido para ustedes como organización mantener todo este tiempo de educación y pandemia. Sí,
Bueno, desde 29 hemos realizado algunas cosas. Por ejemplo, hemos realizado acompañamiento en cuanto a las personas que han sufrido acoso, abuso de poder, para poder sobrellevar de alguna manera esa situación. También nosotros hemos hecho algunas actividades. Anteriormente a la crisis de la pandemia, nosotros creemos en la libre transferencia del conocimiento y es por eso que nosotros hemos dado talleres en barrios populares de Quito, en donde el conocimiento no llega gratuitamente, en donde el conocimiento no está al alcance de todos. Entonces hemos realizado varias actividades. Nosotros creemos que es algo que se debe seguir haciendo. O sea, la libre transferencia del conocimiento es algo clave que se debe hacer. También nosotros peleamos por estos preuniversitarios sin fines de lucro, por esta, como decía, también entra en esto de la libre transferencia del conocimiento, estos preuniversitarios sin fines de lucro con profesionales, docentes que pues traen conocimiento libremente hacia los estudiantes. Y claro, ahí yo quería mencionar también que propuestas ha habido y hay y habrán, pero o sea, muchas veces no son ni siquiera escuchadas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación desde el 2018 ya tenía conocimientos y estadísticas de la brecha que existe en cuanto a tecnología. O sea, el Ministerio de Educación desde el 2018 ya había sacado datos sobre qué personas tienen acceso a Internet, qué personas no tienen. No ha hecho nada para solucionar estos problemas. Entonces, tampoco que ha habido como de sorpresa que se sabe que no todos tienen acceso a Internet. Eso es algo que el Ministerio ha tenido conciencia desde hace mucho tiempo, pero no ha hecho nada para solucionarlo. También yo creo que no es justificable de ninguna manera el recorte del presupuesto, porque eso corresponde a las deudas, a las medidas que se han dado por el FMI debido a las deudas y creemos que las tiene que pagar el pueblo, porque a los banqueros no se les cobra, se les perdona las deudas, porque a los altos funcionarios viven de nuestra plata. O sea, vemos que no es justificable de ninguna manera el recorte del presupuesto a la educación, porque en realidad corresponde a que las deudas las paga el pueblo y no quienes deberían pagarlas. Entonces, o sea, se siguen enriqueciendo las clases dominantes, se siguen enriqueciendo los oligarcas, los monopolios siguen creciendo y como tal el pueblo es el que sufre por el recorte, por la crisis económica como tal. Pues yo sí considero que ahí no se puede justificar de ninguna manera el recorte del presupuesto. Y que claro, o sea, nosotros hacemos una diferencia muy fuerte en los altos funcionarios que existen dentro de este sistema y con los docentes. O sea, no echamos la culpa a los docentes porque tenemos en cuenta que también son explotados y que no es culpa como tal del docente. O sea, el docente no es el que se encarga de crear la malla curricular, el docente no es el que se encarga de las cuestiones administrativas. O sea, no hay como tal una participación del pueblo, ni de los estudiantes, ni de los docentes. No hay esa grande participación, sino que más bien responden altos funcionarios que se siguen enriqueciendo. Pero, o sea, eso cabe recalcar ahí que han habido un montón de casos de corrupción, al menos en esta crisis, y que claro, o sea, sí hay que hacer una diferencia también en cuál es la posición de los docentes y cuál es la posición de los altos funcionarios administrativos y demás. Entonces, bueno, eso yo creo que propuestas ha habido, pero si esperamos que el Estado escuche, que el sistema nos escuche y que el gobierno escuche las propuestas que nosotros hacemos, o sea, la educación en realidad no va a cambiar, porque no le interesa como tal al gobierno, al sistema capitalista, no le interesa mejorar la educación, porque les mencioné el carácter de la educación es servil a sus intereses, no va a cambiar porque nosotros presentemos nuevas propuestas, porque nosotros debemos hacerlo así para tratar de buscar, aunque sea una mayor democratización de la educación, pero nosotros debemos apuntar más allá de la estructura del sistema. O sea, debemos apuntar a transformar este sistema capitalista, debemos apuntar a destruir este sistema y crear uno nuevo, a crear una nueva educación, una nueva cultura, una nueva sociedad. Eso es a lo que nosotros, al menos desde 29M secundarios, apuntamos, porque como tal el gobierno lucra de esta educación mercantil funcionalista, entonces no le interesa como tal cambiarla, no le interesa escuchar
propuestas que obviamente van a significar que haya un mayor beneficio del pueblo y sea más justos. Entonces, creo que eso también es clave. Y de ahí, con respecto a la pregunta que hacías, Magali, o sea, nosotros sí hemos hecho algunas cuestiones. Recién ayer incluso tuvimos un foro analizando cómo ha sido este año lectivo en línea y que ha servido para, o sea, caer en cuenta de los problemas de la educación. Nosotros también hemos apoyado también a nuestros compañeros que no han podido, por ejemplo, tener conexión a internet o cuestiones de ese tipo, también llamándoles desde el teléfono convencional para decirles hay esto, se debe entregar de tal manera, o cuestiones de ese tipo. Nosotros también nos hemos solidarizado también en esa cuestión. Y claro, o sea, si bien la educación tampoco le podemos poner a que es, o sea, todo negativo en la educación, pero sí hay que ser críticos también y hay que también tomar las partes que están mal para poder plantearse una nueva educación, porque también podemos ver las partes buenas, pero o sea, es necesario, yo creo que al menos es fundamental ver lo que está mal para poder buscar un cambio. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, quedando claro que no estamos buscando culpables ni culpabilizando a los docentes o a los estudiantes en concreto, sino más bien haciendo una crítica del sistema educativo en sí. Vamos a leer un poco más de los comentarios que nos han dejado en el en vivo. Lilia Figueroa nos dice, sí, los estudiantes no tenían la tecnología necesaria para las clases virtuales, pero los maestros con sueldos recortados y todo tuvieron que improvisar, adquirir equipos o actualizar los celulares, etc. Y también nos dice Cari Cabrera, el manejo de la educación por parte del gobierno reflejó la ineficiencia de todo este sistema, pues se reflejó la injusticia de las clases sociales, ahondando la precariedad de la educación en la clase más baja. Como siempre, la más golpeada, y nuestros estudiantes y nosotros como docentes sufrimos toda la falta de recursos académicos, económicos, sociales y un quemimportismo del Estado. Y bueno, como último comentario, antes de pasar a las siguientes preguntas que van a hacernos Peter, Byron Villarreal nos deja diciendo, en sí muchos de los maestros no tenían un solo alineamiento de cómo llevar las clases y recepción de las tareas, incluidos los portafolios. Ahora Peter nos va a hacer una preguntita más de las que nos dejaron en el post durante el transcurso de la semana. Bueno, muchas gracias a todos. O sea, quiero en primer lugar agradecerles por todo lo que nos están comentando. Y bueno, la pregunta dice, aquí está. Esta pregunta viene por parte de Cris Jurado y dice, ¿cómo precautelar la vida de los docentes y los estudiantes si se retoman las clases presenciales, básicamente? O sea, en un futuro, ¿cómo se precautelaría la vida de los docentes y de los estudiantes? No sé. Sí, muchas gracias la pregunta para Cris. Bueno, este es un tema que la ministra de Educación se encuentra analizándolo desde la parte del régimen Costa en este momento, en vista de que recién se iniciaron las clases en este sector a partir del 4 de mayo, si no me equivoco, y se está analizando, sobre todo en la parte de los sectores rurales, donde la evaluación consiste en el número de personas y el distanciamiento del sector, ¿no? Del territorio donde se encuentra la unidad educativa en relación a las partes centrales. Son criterios principales desde los cuales se está pensando, y eso en el transcurso de estas semanas seguramente ya se debe tener una respuesta sobre cómo ir trabajando en este tema. En relación al régimen Sierra, creo que lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que la presencia del coronavirus aquí en el país es algo, como las autoridades lo han dicho en reiteradas ocasiones, vino para quedarse. Ha habido familias, yo he sido testigo de eso, de familias que se proyectan, dicen vamos a trabajar en una
en una dinámica específica durante 2 meses, como proyectándose como si dentro de 2 meses el coronavirus ya se va a acabar, ya se va a ir, y eso no es así. Lo primero que debemos tomar en cuenta es eso, ¿no? Que el virus vino para quedarse. Entonces, ahí debemos preguntarnos si es que el virus vino para quedarse, eso significa que todos nosotros todo el tiempo vamos a estar metidos en la casa haciendo cuarentena. ¿Eso es sostenible? De pronto, a nivel de estudiantes, posiblemente se pueda pensar en que sí, es manejable y todo eso, pero a nivel de familias eso no es posible, porque las familias necesitan salir a trabajar, las familias necesitan salir a realizar sus actividades cotidianas para poder solventar todo lo que corresponde dentro de los hogares, ¿no? Entonces, eso, de aquí, ya prácticamente tenemos 3 meses de encierro. A los 3 meses de encierro, miren lo que ha pasado en el país. Prácticamente se volvió insostenible el hecho de que las personas se queden en la casa porque el Estado necesita producir, y por eso el COE nacional ha formulado esta estrategia hacia los municipios para que los municipios pasen a semáforo amarillo y a partir de eso empezar la actividad o reactivar la actividad económica, ¿no es cierto? Y en toda esta dinámica, lo que debemos ir observando es que el virus va creciendo en algunos sectores, va creciendo, se van incrementando los casos de contagio, ¿no es cierto? Sin embargo, desde el sector de salud también se tiene un monitoreo y una apreciación general, un monitoreo general de lo que está pasando en los hospitales, de lo que está pasando a nivel general de la tendencia o el comportamiento de este virus, y en función de eso también aporta o apoya al Estado a través del COE para que el Ecuador no deje de producir. En este sentido, ¿qué es lo que tendríamos nosotros, por ejemplo, al mes de septiembre, cuando ya habría que retomar las clases? Seguramente un virus que tiene un comportamiento que no sabemos, porque nadie tiene experiencia en esto, no podríamos decir ya hasta ese tiempo ya se va a acabar. Al menos yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Eso es un tema de quienes son los epidemiólogos, de quienes manejan todos los temas de las estadísticas y el comportamiento del virus para decir esto va a pasar en septiembre. Sin embargo, así como está la tendencia, lo que tendríamos es casos todavía presentes dentro de nuestro territorio, posiblemente en provincias como la nuestra, donde se han registrado 300 casos de contagio, que son los menores en relación a las otras provincias. Es posible que en ese tiempo tengamos más, tengamos el doble, no se sabe. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Es necesario aprender a convivir con este virus. Todas las medidas que se ha tomado, el aislamiento, el uso del alcohol, todas las medidas de, por ejemplo, el aforo, ¿no es cierto? Que si es que pensamos en un aula, por ejemplo, que tenga 30 estudiantes, habría que pensar en un aforo de 10 estudiantes, el cómo ir trabajando para que los estudiantes retornen a clases. Lo que sí creo que es posible de que necesariamente tengamos que regresar de manera presencial. Yo pienso que no es tan sostenible el que se mantenga esta actividad de manera virtual. Obviamente, tomando en cuenta la peligrosidad que eso implica, tomando en cuenta el riesgo que eso implica, pero a la larga creo que las unidades educativas o con las unidades educativas y en base obviamente a los lineamientos que nos establezca el COE nacional y el Ministerio de Educación a nivel nacional, obviamente, se tendría que retornar a las clases. Entonces, ¿qué es lo que se me viene a la mente? Una unidad educativa de 1000 estudiantes, capaz que tendría que aforar 250 cada día para poder desarrollar las actividades de manera presencial. El manejo de los bares, si es que hay bares, tal vez eso sería uno de los puntos críticos que habría que abordar. Capaz que las soluciones que cada estudiante vaya llevando su lunch, etcétera, ¿no? Cosas así que pienso que se las va analizando. Bueno, de hecho, no es un tema nuevo que nosotros hemos conversado dentro de las unidades educativas o a nivel de las autoridades. Siempre se va como generando ideas en función de otros ejemplos, ¿no? De otros países, etcétera. Y en definitiva, es hasta el momento en que ya tengamos que tomar estas resoluciones, se sabrá cuáles son las
las medidas que vamos a tratar. Esto yo supongo que en el mes de agosto aproximadamente ya tendríamos una respuesta sobre este retorno a las aulas. Pero por lo pronto todo está planteado así. Bueno, hemos finalizado clases en junio, el 30 de junio, pero seguimos con otros proyectos, como lo que mencionaba al principio. El proyecto de educación básica para jóvenes y adultos es un proyecto de clases presenciales para personas adultas que no han terminado el colegio, pero que quieren terminarlo. Entonces, hay esta modalidad en el sector nocturno y todo eso, en modalidad nocturna, pero por el lineamiento nos encontramos trabajando de manera virtual. Y así esto se va a mantener hasta que desde el Ministerio de Educación se establezca lo contrario, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Jessica, no sé si tienes algo como para acotar en esta pregunta. Solamente decir que el reto actual de la educación es mantenernos con vida. Y pues las clases virtuales son muy buenas en eso, es la gran ventaja que tienen. Esperamos nosotros disposiciones de las autoridades competentes para poder, en base a eso, analizar, criticar y pues aplicar. Mientras tanto, esa sería la mejor opción. Muchas gracias, Jessica. Gloria, tal vez algo que decir igual respecto a esta pregunta que nos hicieron en la página. Sí, o sea, yo pienso que sí se debe tener, primero evaluar las condiciones de la mayoría de los estudiantes, de la mayoría de los docentes, del personal, del colegio, las instituciones educativas en general. Pienso que primero se debería hacer como tal una evaluación de cuáles son las condiciones reales, las que están viviendo las personas y las condiciones, o sea, para ver cuál sería como la manera más adecuada para volver a iniciar clases. Pero, o sea, yo pienso que sí hay que primero hacer como esta evaluación. Claro, está el caso de la costa que se mencionó. Sabemos que una de las regiones más afectadas y golpeadas por esta crisis y que solo se dio así el regreso a clases sin haber tenido como tal un proyecto que realmente se adecue a las necesidades de los estudiantes y de las familias. No se da cuenta la gran pérdida emocional de muchos estudiantes y de muchas familias al ser esta una de las regiones más afectadas. Entonces, y en general, o sea, en general no hubo como tal un acompañamiento emocional hacia los estudiantes, docentes, padres de familia en cuanto a estas pérdidas también. Entonces, creo que sí hay un montón de cosas que hay que evaluar primero antes de regresar todos a clases presenciales, porque como decía, que este virus vino a quedarse, entonces, o sea, si vamos a volver a clases presenciales, hay que hacerlo de la mejor manera, o sea, de la manera más adecuada, en la que, o sea, todos los estudiantes puedan volver de manera segura, los docentes también de manera segura y como tal todo el personal. Muchas gracias, Gloria, Jessica y Oscar. Su aporte es muy valioso. Y bueno, ya como para ir pasando a otro momento, ya el último momento de este conversatorio, vamos a leer los comentarios de las personas que han estado atentas en el Facebook Live. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Priscila Carvajal nos dice: también es importante mencionar a la región Costa, que fue la más golpeada por la emergencia. La apertura de las clases se dio de manera prematura para la poca capacitación docente que se tenía y las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que ni siquiera tienen acceso a agua potable, sin mencionar todo el aspecto emocional para enfrentar las pérdidas. Cari Cabrera nos dice: la entrega de alimentación escolar, así como la entrega de libros, es un desatino por parte del Ministerio de Educación, pues no se precautela la salud de maestros ni de representantes que se juegan su bienestar y la de sus familias. Estas entregas son innecesarias, no tienen ninguna lógica social, pues los libros serán digitalizados y los que se están entregando están manipulados, incluso por familias que lamentablemente sufrieron COVID. Solo se pone en riesgo a la comunidad educativa.
Agustín Carranco nos pone, ¿creen que Discord sea una buena plataforma? Es más fácil de ordenar por canales y las notificaciones son mejores. Todo es más organizado en esta plataforma, pero nadie lo toma en cuenta. Creo que es por el enfoque gaming. Pero funciona mejor que Teams o Zoom, que son muy poco intuitivos. Cari nos dice otra vez, a pesar de que se evidenció en esta pandemia lo necesario de la tecnología como herramienta académica, el ministerio sacó la materia de informática y a pesar de que se ha presentado proyectos para su inclusión en la malla curricular, no se la volverá a ubicar dentro de la misma. Diego Puente nos pone que a pesar de contar con sílabos y planificación en cuanto a contenidos, creo que hay una brecha entre los temas de estudio y el alumno, siendo el caso que ha sido mucho más difícil aprender hoy en día contenidos que antes no presentaban mayor dificultad. Es que ni profesores ni alumnos estaban acostumbrados a esta modalidad, pero hay que resaltar que en gran cantidad de casos se adaptaron bien bajo los recursos que se tienen. Michelle Suntaxi nos comparte, no es correcto justificar las deficiencias del Ministerio de Educación en la planificación educativa, bajo el argumento de lo inesperado de la crisis sanitaria. El Ministerio de Educación sabía perfectamente que las brechas de acceso a Internet precedentes, datos del INEC 2018 y actuales, y no han respondido a las necesidades de los sectores populares, mientras se develan varios casos de corrupción y los grandes monopolios se siguen enriqueciendo. Los docentes también han sido afectados. El padre Almeida nos dice, hay que reacondicionar la pedagogía escolar a esta nueva modalidad digital. Antes de la pandemia, igual se veían falencias en la escolaridad. William nos comenta, lo que el gobierno tiene que hacer es hacerles devolver lo robado. Se llevaron nuestro dinero que tranquilamente se podía invertir en educación. Mugrel nos comparte, las reformas educativas se han dado en base a la presión de movimientos estudiantiles y populares durante el siglo XX, tales como la Revolución Liberal, la Revolución Juliana, la Gloriosa, la Reforma Universitaria, etc. Nada que ver con las políticas públicas. Y Cari nos pone que qué difícil no criticar al sistema cuando la realidad del país muestra a nuestros jóvenes la corrupción en su máxima expresión por parte de quienes son los encargados de proteger al país. ¿Qué mensaje les dan las autoridades si nos han saqueado nuestros recursos? Tener la idea romántica de que todos apoyemos al hombro y así estar bien no es correcto. Son las políticas públicas, la estructura estatal la que debe cambiar radicalmente. No enviar el mensaje de romantizar, tú puedes solo. Y William igual nos pone, se debe hacer una reforma de todo lo que tiene que ver con educación, comenzando desde la LOEI. Dani Villalba nos dice, este sistema corrupto debe caer, de lo contrario no cambiará nada. Y tenemos dos últimos más comentarios. Muchas gracias de nuevo por estar atentos al conversatorio. Catherine nos pone, felicitaciones por su buena iniciativa. Señor director, sí hubo muchas quejas por parte de los padres de familia por la entrega de textos y el riesgo de contagio, pero todo bien de nuestra parte. Bendiciones. Si se debe cambiar algunas cosas sin buscar culpables, sino tratando de ir mejorando y facilitando las herramientas a quienes más lo necesitan, somos un solo país, que sea lo mejor para todos. Agustín Carranco. En mi experiencia, desde el 2007, los profesores por primera vez empezaron a recibir su salario de manera puntual. Y por primera vez vieron un aumento de sueldo de $200 que les pagaban incluso tercerizados a ganar 800 de base. Y recuerdo cómo se quejaban del gobierno y se enojaban cuando ellos reprobaban los exámenes y los nivelaban según mi experiencia en el colegio. Los profesores no son santos y los que me dieron clases a mí me dejaron una mala imagen de los profesores en general. Bueno, les agradecemos de nuevo por estar pendientes al conversatorio, por todos sus puntos de vista y sus comentarios. Y vamos a pasar ya a la última parte a cargo de Dari. Decir nomás que Tejiendo Pensamientos es la idea de tejer pensamientos, es brindar espacios donde los puntos de vista sean visibilizados. En el sentido de la cuestión, en el caso específico de la educación, quisimos traer un estudiante, un docente y una parte del administrativo para que nos brinden su punto de vista y poder construir cómo va a ser la nueva educación. De igual forma, agradecerles a los invitados por su apertura, por recibir nuestra invitación. Yo quisiera pedirles que nos den su conclusión acerca del conversatorio y un mensaje. Oscar, ayúdanos, por favor. Sí, bueno, primero felicitar a ustedes porque me sentí muy bien en esta conversación.
Creo que el pensamiento diverso es lo que refleja nuestra riqueza como ecuatorianos, ¿no? El pensamiento hacia la educación no debe ser esquematizado bajo una sola línea, sino más bien respetando la diversidad. Yo pienso, reitero esta necesidad de tener una nueva sociedad. Paulo Freire en algún momento decía que si queremos que las personas empiecen a caminar por sí solas, a pensar y actuar por sí solas, sin que necesariamente sean dominados por el sistema, debemos lograr que estas personas se acepten o se consideren como sujetos históricos, no de los libros, no de sujetos famosos que han hecho algo grande a nivel del país, sino más bien de su propia vida, como escribir su propio libro, pero siendo conscientes de lo que hacen para trazarse sus propios proyectos de vida y para poder, en ese sentido, caminar juntos, ¿no? Aquí de la mano está el hecho de que nuestro país, lastimosamente, por las circunstancias históricas, nuestro país es eminentemente normativo. Todo se rige bajo las normas, todo se rige bajo las leyes, y esto hace que el sistema judicial también nos tenga una gran deuda con nosotros por los temas de corrupción que ustedes los han mencionado reiteradamente y que siempre se los plantea. De pronto la policía hace lo suyo, pero es en el sistema de justicia donde se debe trabajar mucho para que las cosas cambien y las cosas empiecen a tomar un rumbo diferente. En todo lo que se ha dicho, en todo caso, estamos aquí para arrimar el hombro como país. Esto de ninguna manera nos debe hacer retroceder a nosotros en esta lucha que tenemos contra el coronavirus. Creo que la principal enseñanza o el principal aprendizaje nos está dando esto, el precautelar la vida, el luchar todos los días para no contagiarnos y evitar aglomeraciones, ser prudentes y sobre todo respetarnos entre nosotros, respetar a las otras personas. En esa dinámica, en la cotidianidad ciudadana que nosotros vivimos, creo que está la esencia, la fortaleza de nosotros como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Agradecer de nuevo su valiosa participación porque ha enriquecido mucho el escenario de este conversatorio. Jessica, por favor. Así es, yo quería acotar algunas pequeñas cosas de lo que he sacado de la conversación que hemos tenido hoy. Primero que nosotros hemos venido a este conversatorio precisamente a conversar, a dialogar acerca de nuestros puntos de vista, sin representar a nadie en realidad, simplemente a dialogar acerca de algo de lo que nosotros estamos viviendo. Esto entonces hace que dejemos de, bueno, por lo menos a mi pensamiento surgió esto, si nos ponemos a hablar de política como tal, eso se torna un poco más grave. Esa es una situación un poco más delicada para poderla tratar. Incluso no creo que sea el escenario prudente para hacerlo de esa manera. Por eso es que, aunque nosotros como docentes nos hemos visto afectados por reducción de salarios, incremento de teletrabajo, etcétera, no es el escenario para poner a consideración esto, ¿ya? Simplemente estamos hablando acerca de cómo nosotros, los docentes, hemos reaccionado en cuestión de nuestro trabajo durante la pandemia. Nuestra obligación, entonces, como docentes es esa. Habrá de pronto los canales oportunos y las situaciones adecuadas para que nosotros podamos elevar nuestra protesta en cuanto a las políticas que han hecho, la reducción de salarios y etcétera de cosas. Por eso no creo pertinente. Además, me llama mucho la atención de los comentarios que hablamos de un pensamiento social. Yo lucho por un pensamiento social crítico, no quejoso, como les había dicho antes, desde el aula, porque se trata de cambiar los pensamientos, se trata de cambiar los esquemas, como bien lo dicen, pero se trata también de crear conciencias y de empatía social. ¿De qué estamos hablando entonces si nos escudamos solamente en un comentario en redes sociales, Twitter, Facebook, incluso WhatsApp? Y cuando hay un grupo que de pronto quiere hacer una protesta, porque como bien lo decía alguien, todas las protestas mundiales han logrado grandes objetivos en cambio de políticas de Estado, y un grupo quiere hacer esto,
no salen. Veíamos que en el parque, cuando llamaban 10 personas, estaban protestando por algo que valía la pena. Entonces, dejemos de escudarnos con un pensamiento social tras las redes sociales para hacer algo de verdad productivo. Eso por un lado. Y yo estoy hablando de mi realidad docente. Yo llevo 8 años como docente, 5 años como parte del magisterio fiscal. Y mi realidad tal vez difiere un poco con mis compañeros, colegas que ya llevan mucho más tiempo. Yo ingresé al magisterio ya con esta nueva onda de docentes que entramos con el Quiero ser maestro 1 y que nos hemos adaptado de alguna forma o que estamos viviendo de una realidad diferente a la situación que se vivió hace muchos años atrás. Nosotros ya entonces aprendimos a dar las pruebas, sabemos que las pruebas van a llegar en algún momento, incluso hemos visto que de alguna forma son necesarias, bueno, etcétera de cosas, porque nosotros por lo menos, estoy hablando de mí particularmente, yo entré con este sistema y adopté este sistema como el actual. Entonces para mí no es ninguna dificultad de rendir, y qué pena por los chicos, por los profesionales en tal caso que hayan tenido malas experiencias con docentes y tengan una mala visión de la profesión docente. Qué pena por ellos, porque habemos y hay todavía, yo hablo por mis maestros, que ahora son mis compañeros en el colegio, que han sido muy buenos docentes, muy buenas personas y tienen una calidad humana excelente. Entonces, hay muchas cosas todavía que hablar acerca de esto, pero precisamente estamos tejiendo pensamientos y cada quien tiene una red de conexiones diferente de acuerdo a sus propias experiencias y vivencias en lo que concierne a la educación. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por permitirme compartir mi poca experiencia en cuanto al tema y mi propio pensamiento en cuanto a lo que a mí me apasiona, y es la docencia, la educación como tal. Y gracias por compartir, Oscar, y también Gloria, por compartir el pensamiento conmigo, porque hemos enriquecido también nuestra propia experiencia ahora. Muchísimas gracias y éxitos en este nuevo proyecto, chicos, de Tejiendo Pensamientos. Muchas gracias, Jessica. Ha sido muy importante tenerte como parte de este conversatorio para que nos puedas aportar esa visión de los docentes desde la parte de la experiencia y, bueno, también como desde la trayectoria que tiene como docente. Gloria, igual ayúdanos con hacer unas conclusiones y mensajes para las personas que nos están viendo igual. Sí, bueno, muchas gracias igual por la invitación. Nosotros hablo como parte de una organización de estudiantes organizados. Creemos que es fundamental levantar la voz y criticar siempre todo y plantear una acción frente a eso. O sea, nosotros creemos, o sea, ya específicamente hablándoles como un poco sobre el trabajo que hemos hecho, como les mencionaba antes, el trabajo en los barrios, por la libre transferencia del conocimiento. Nosotros tenemos también una lucha por una nueva cultura, entonces es por eso que muchas de las personas que conforman, muchos de los estudiantes que conforman esta organización también son estudiantes artistas, y hablo desde mi caso también, y apuntamos hacia eso también, hacia una nueva cultura. Entonces también tenemos otro espacio que es la Liga 29M, que es un espacio de estudiantes secundarios que hacen, que es una liga de freestyle, que justo vela por crear un contenido que hable en realidad de cómo funcionan las cosas, alejado de lo que muchas veces están los jóvenes, por ejemplo, las drogas, pandillas, bueno, un montón de cosas que tienen que ver también, que se derivan de las condiciones de las personas y que muchas veces les llevan a tener que pasar por ese tipo de cosas. Entonces nosotros también creemos que es importante cambiar la cultura también, y hacerlo, nosotros lo hacemos desde estos espacios artísticos también, y obviamente el aspecto crítico, nosotros velamos por una educación científica, por una educación libre, por una educación para el pueblo, y eso es algo que nosotros vamos a defender en cualquier espacio, porque es necesario, porque no vamos a hablar de la educación sin criticar al sistema educativo, o sea, sería como, o sea, no va.
O sea, hay que criticar al sistema educativo si se va a hablar de la educación, hay que ver los problemas de las cosas si se va a analizar algo. Yo creo que eso es fundamental, porque si no nos quedamos viendo lo bonito y vamos a acostumbrarnos y a romantizar la explotación y a quedarnos siempre con lo que tenemos, en las condiciones en las que estamos y no apuntar más allá. Entonces, bueno, eso, mi participación ha sido representando a un montón de estudiantes que en realidad vemos que la juventud puede transformar las cosas, que es necesario hacerlo y que los cambios se han conseguido justamente a través de la lucha. Los cambios, los derechos han sido conseguidos de esa manera. Una verdad histórica es que el motor de la historia es la lucha de clases, que no cambia nada si nosotros no nos ponemos de en pie y no reclamamos por nuestros derechos. Entonces eso, agradecerles el espacio. Yo como estudiante también siempre agradecida por poder levantar mi voz y por poder mostrar cómo es la situación de los estudiantes en este sistema, que es muy importante también develar cuál es el papel del Estado y cuál es nuestro rol como estudiantes. Entonces eso, las propuestas están y estarán y siempre trataremos de cambiar la educación desde todos los espacios, pero como les mencioné antes, nuestro objetivo es ya un objetivo más fuerte, que es transformar como tal el sistema, que eso es lo que llevará a que no haya todos estos problemas en la salud, en la educación, en un montón de sectores que están siendo afectados. Entonces, eso, pero claro, o sea, el trabajo permanente siempre está ahí, no somos solo estudiantes, no solo nos quejamos, que criticamos y accionamos también referente a eso. Entonces, muchas gracias, igual a Tejiendo Pensamientos, así iremos tejiendo acciones y tejiendo cada vez nuevas maneras de ver el mundo y también de transformarlo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que estuvieron conectadas en el en vivo, muchas gracias a las personas que están pendientes de nuestra página. Como ya se habrán podido dar cuenta, para la siguiente semana, bueno, vamos a tener otra temática que vamos a ir construyendo y dándoles a conocer conforme van pasando los días de la semana que empieza. Agradecerles también de mi parte por haber estado aquí, por haberse dado este tiempo. Agradecerles a las personas que nos acompañaron compartiéndonos sus experiencias y sus pensamientos, por darse el tiempo igual. Les agradecemos también a las personas que igual están enviando aún los comentarios en el Facebook Live. Y bueno, yo soy Magali, un gusto, y mis compañeros también van a despedirse. Y un gusto haber compartido con todos ustedes. No sé que me hicieron mucho en cuanto en el ámbito de la educación. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y sigamos tejiendo pensamientos. Peter. De igual manera, agradecerles a todos ustedes por brindarnos esta oportunidad. Personalmente, o sea, me siento bastante, no sé si sería la palabra correcta, pero lleno, por decirlo así, de todas las experiencias y todo lo que ustedes nos acaban de compartir. Así que muchísimas gracias a Oscar, Jessica y Gloria. Gracias, Peter, también. Gracias, Peter, Darío y Maga. Gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana con un nuevo tema. Muchas gracias. Gracias, un gusto, Jessie y Gloria.